Ay, hija, gracias, estoy hablando sola. Estaba hablando y mi audio no funciona. Gracias por avisarme. Entonces, para recalcar, ¿no? Las corrientes bifásicas desfasadas es porque bifásica es porque hay dos polos, positivo y negativo, ¿no? Y porque hay un desfase, hay un tiempo, hay un periodo de tiempo entre ambas ondas, entre la positiva y la negativa hay un tiempo. Mientras que las bifásicas asimétricas, ¿qué es lo que pasa? Bifásicas, sí, son bifásicas, porque tienen negativo y tienen positivo, onda positiva, onda negativa. Pero miren, una es rectangular y la otra es triangular. No están simétricas, son diferentes. Hay una asimetría, ¿correcto? Pero sí son bifásicas. Entonces, rebobinamos. Las corrientes bifásicas son aquellas corrientes que tienen un positivo y negativo, Miss. Positivo y un negativo. Una onda positiva y una onda negativa. ¿Ok? Entonces, si yo les muestro así, ay, caramba. Mi mouse está pidiendo chat. Ya. Si les muestro siempre, ya vamos a hacer acá porque todo se raya. Ay, ¿cómo borré? Ya, acá al costadito, miren. Si yo les muestro simplemente una onda, ¿qué es? ¿Mono o bifásica? Monofásica. Ya se borró. Monofásica, correcto. Y si les muestro dos, una arriba y otra abajo. Bifásica. Claro, ¿no? Bifásica. Exacto. Listo. Entonces, monofásicas porque hay una sola onda y bifásicas porque hay dos ondas. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos súper bien. Las corrientes moduladas, ¿no? En este caso, este tipo de corrientes pueden ser monofásicas o pueden ser bifásicas. ¿Ok? Pero producen modulaciones en diferentes parámetros de la corriente durante la aplicación que vamos a tener con el paciente. Una de las causas más frecuentes de fracaso en el uso terapéutico de las corrientes eléctricas es el fenómeno de habituación o de acomodación, ¿no? Para este fenómeno, para que el organismo, los tejidos, se acomoden a esa sensación de corriente, ¿sí? Es necesario lograr regímenes de estimulación que sean lo más dinámicos posibles y que tengan variación de los parámetros para que no se produzca la acomodación, ¿sí? Un ejemplo típico de modulación de la corriente lo constituyen las corrientes diadinámicas. Es posible encontrar modulaciones en diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la corriente que es así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Las ondas, se dan cuenta, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Positivo, negativo. Viajan a un mismo ritmo, ¿no? Viajan a una misma frecuencia, a una misma intensidad, ¿no? Es consecutiva esta corriente, ¿correcto? Pero si modificamos esta corriente, ¿no? Y cambiamos el pulso de esta onda, esos también son dentro de unos parámetros para configurar la corriente, ¿ya? Miren, va a alternarse. Ya no es igual como esta. Miren cómo van las ondas, ¿no? Variantes, más altas, más pequeñas, más grandes, más pequeñas. Entonces, tú vas a sentirla, así tal como lo ves, sientes la corriente en tu cuerpo, ¿no? Entonces, y miren si le ponemos a un 100% ese cambio, ¿no? Miren, mucho peor, miren. Ya empieza a tener más variaciones, ¿no? Miren la onda cómo cambia. Es más, miren esto. Aquí. ¿No? Cambia completamente, ¿no? Entonces, por eso dice que no debemos buscar ese
Esos tipos se puede usar. Hay momentos en donde vamos a usar este tipo de corriente, ¿ya? Pero es importante graduar estos parámetros, ¿ya? Porque eso, por ejemplo, la altura del pulso, ¿no? Esta altura. Todas acá tienen la misma altura. Miren aquí. Una más baja, otra más alta, otra más alta. Y acá la onda, como se dan cuenta, ¿no? Cae, 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 sube, sube y vuelve a caer, ¿no? En cambio aquí todas son lineales. Y acá, mira. Ahí no está bien. Ya, acá. ¿No? Uy, se fue otra vez. Bien. Salto, ¿no? ¿No? Entonces, eso es también como lo siente el paciente. Por eso hay que tener en cuenta la altura de este pulso, el ancho del pulso. Mira, acá somos consecutivos. Bueno, si bien se están pegadas, están juntas, no hay mucha distancia, o sea, tiempo de descanso, por así decirlo, ¿no? Pero la frecuencia con la que viajan, miren, ¿no? Es muy diferente a las que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en este tipo de corrientes moduladas, pues uno dice moduladas, ¿no? Tenemos que cuidar eso, ese fenómeno de adaptación, ese fenómeno de acomodación para el paciente, ¿ya? Lo ideal, pues, las vamos a usar, las van a ver en las interferenciales, que incluso son las más usadas, ¿no? Las interferenciales y los TENS, ese tipo de corriente. Los TENS, que podía escuchar en su mayoría, son los tipos de corriente que más usan dentro de la autoterapia, pero lo ideal es un tipo de corriente que viaje así, ¿no? Así, que sea agradable para el paciente, ¿no? Ahora, clasificación de la electroterapia, pero según la polaridad, ¿ya? Según la polaridad tenemos corrientes polares y corrientes apolares. Las corrientes polares son todas las corrientes que cuentan con una sola fase, o sea, monofásicas. En estas queda bien definido un polo negativo y un polo positivo durante toda la aplicación. Dice que pueden ser consideradas polares también todas las corrientes alternas bifásicas, si las fases son diferentes entre las semiondas positivas y negativas. ¿Qué quiere decir? Que haya una asimetría. ¿Okay? Entonces, dentro de las corrientes polares, ¿quiénes encontramos también? Las monofásicas. ¿Ya? Polares, ¿por qué? Porque viajan con sus dos polos, negativo y positivo. ¿Sí? Perdón. En las polares, una sola fase. Por algo es monofásica. Cuentan con un solo polo. Pero también están las bifásicas, ¿sí? Pero que sus polos son asimétricos. Positiva y Ajá, hay positivo y negativo, pero son asimétricas. asimétricas. Ajá, es decir, polares con monofásicas, es decir, las que vimos así, ¿no? Este tipo de corriente que vimos así, ¿no? Monofásica, o también están las bifásicas, pero que son asimétricas. Quiere decir estas, ¿no? Esas. Correcto. Tienen ambos polos, pero son asimétricos. ¿Sí? Listo. Para las corrientes de tipo polar, quedan bien definidos los electrodos positivos y negativos. ¿Sí? Como la corriente eléctrica constituye un flujo de electrones, el electrodo considerado como activo es el electrodo negativo. Ojo con eso, siempre recuerden. ¿Ya? ¿Cuál es el electrodo considerado como activo? El electrodo
negativo. ¿Sí? Y en los equipos se representa con el color negro. ¿No? Tenemos, voy a dibujar acá, mi equipo de corriente. No soy buena dibujante. Mi equipo de corriente y salen sus cables. Tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? A ver. El polo negativo. Se me perdió el mouse. A ver. El polo negativo dice que siempre va a ser color negro. En los equipos se va a representar así. De color, vamos a poner este rojo. Y el otro va a ser de color negro. Tal cual, así lo van a ver. Van a ver un colorcito rojo, va a estar en una imagen que les enseño, un colorcito negro. En cualquier equipo van a encontrar así. Una entradita negra, una entradita roja. ¿Qué quiere decir? Que uno es negativo y otro es positivo. Entonces, el negativo es rojo. Perdón, el negativo es color. ¿Cuál es? Negro. Negro. ¿No? El negativo es color negro. Y el positivo va a estar como color rojo. ¿Ya? Pero este negro va a representar que es el electrodo activo. ¿Sí? Va a representar el electrodo activo. En todos los equipos van a encontrar así. Una entradita roja, una entradita negra. Una entradita roja, una entradita negra. La entradita roja es el polo negativo y la entradita negra es el polo positivo. ¿Ok? El polo activo. ¿Sí? Ay, lo hice al revés, creo. A ver. Positivo es el electrón negativo. Ay, chances. Lo pinté al revés. Sí, chicos, lo pinté al revés. Eso iba a decir mi Sí, le he pintado al revés. Le he pintado al revés. Pero siempre van a encontrar en cualquier maquinita así. Dos. Uno negrito y otro rojito. En cualquier máquina, en cualquier corriente que ustedes vean, van a encontrar dos. Sí, dos. Obviemos el de acá. Van a encontrar así. Uno negativo y uno positivo. ¿Sí? Uno para el electrodo negativo, uno para el electrodo positivo. Ambos tienes que ponerlos en la piel del paciente. ¿Sí? Consideremos que el negrito, ¿no? El negativo va a ser el electrodo que va a estar activo. ¿Sí? Desde el electrodo negativo, dice, van los electrones hacia el electrodo positivo. ¿Sí? Desde el electrodo negativo, ¿no? Desde el electrodo negativo van hacia los positivos, dice, hacia el rojito. ¿Ya? Generalmente se va a representar en los equipos de color rojo, aunque puede ser otro, pero en su gran mayoría lo van a encontrar así, rojo. ¿Ya? Rojito lo van a entrar. Una puntita rojita, una puntita negrita. ¿Sí? En la gran mayoría de equipos. Dice, a su vez el electrodo positivo es el denominado ánodo. Ánodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser capaz de atraer las cargas negativas. Por eso bien dice, del negro al rojo. El rojo lo atrae. ¿Sí? Y el negro llamado cátodo, porque es capaz de atraer cargas positivas, que son cationes. Acá no se me hagan tanto amarre, tanto problema. Lo importante es esto. El negativo viaja hacia el positivo, ¿sí? Y siempre van a encontrar rojo y negrito, positivo y negativo, ¿sí? Dos. En la gran mayoría de máquinas van a traer, bueno, hay unas modernas creo que ya han cambiado los colores, pero
la gran mayoría va a venir siempre así, una entradita rojita y una entradita negrita. ¿Sí? Para los polos, siempre va a haber dos polos, polo positivo y polo negativo. ¿Ok? Las corrientes apolares, ¿no? Son todas las corrientes alternas o bifásicas cuyas fases son de similar magnitud, es decir, simétricas. Aquí encontramos todas las simétricas. El resultante es cero o se anulan entre estas. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Todas las bifásicas, dice. Entonces, todas las bifásicas, ¿cómo eran las corrientes? Miss, ¿cómo dijo? De negativo a positivo. Ajá, en las corrientes apolares dice que encontramos todas las corrientes bifásicas. ¿Cuáles eran? Estas, ¿de acuerdo? Que tienen positivo y Y tienen negativo. Ujú. Para las corrientes apolares, como las fases alternas son similares, ¿no? Son similares, es cierto, mire, si las miramos son similares. Cada uno de los electrodos se van a comportar a la vez como negativos y positivos, ¿no? Pues continuamente va a variar el sentido de la corriente y por ende la polaridad en realidad existe, ¿no? Cuando ocurre el cambio constante entre cada uno de los electrodos. ¿Qué quiere decir? Que como la corriente viaja de manera constante entre un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un polo negativo, ¿no? Es constante, se va a dar de manera continua, en un mismo sentido. Entonces ambos van a llevar esa corriente. Recordemos que esta atrae a una y esta atrae a la otra. Esta atrae a los positivos y la otra atrae a los negativos y viceversa. Por eso dice que trabajan, ¿no? En el mismo sentido. Es como que si fuese una sola polaridad, ¿no? Entonces, en todas las apolares, lo básico que debemos conocer es que ahí están todas las bifásicas, ¿ok? Y que ambos trabajan de manera continua, ¿sí? Están trabajando las corrientes de manera continua, y los polos tanto negativo y positivo, como van en un mismo sentido, podemos decir que tienen una polaridad. Por eso dicen que son apolares, una sola polaridad. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta ahí, chicos? A ver, ya despierten. ¿Dudas, No, preguntas? bueno, para mí no. ¿Para alguien más? ¿Encalada tú? ¿Dudas, preguntas? Más todo claro, Más o todo claro con eso. un poquito entendí, un poquito no, porque estoy anotando acá también algunas de lo que estoy explicando para tener así como mi apunte. Ya. Las diapositivas ustedes saben que yo siempre se las proporciono. Entonces, miren, lo principal acá es recordar los tipos de corriente. En este caso hemos visto ahorita por los diagramas, cuando son monofásicas, cuando son bifásicas, ¿no? ¿Qué es lo principal? Es lo que más vamos a ver. Partiendo de ello vamos a encontrar las galvánicas, las TENS, las alternas de 2 puntos, 4 puntos y otras más. Yo los invito a que vayan leyendo un poquito más sobre esto. Esto es como manera de introducción, ¿no? Para conocer los diferentes tipos de corrientes, porque en base a estos, que son los principales, porque están en su clasificación, ya vamos a ver las demás. Y ahí ya vamos a entrar a las corrientes que vamos a ir aplicando para el tratamiento de nuestros pacientes. Algunas corrientes, por el tipo de onda, son para el dolor, otras son para activar el músculo, ¿no? Otras son para activar la parte neuromuscular, como lo habíamos mencionado al inicio de clase, ¿no? Entonces, por eso hay que ver la importancia y conocer la forma de la onda. Cuando ya te digan, ya, a ver, Jeffrey, a ese paciente que se fractura y ha perdido fuerza en el cuádriceps, ponle una corriente para potenciar el músculo, y Jeffrey va y le pone corriente para el dolor. Entonces, jamás ese músculo va a crecer, jamás ese músculo se va a potenciar. Entonces, ya, esta corriente tenía que poner para el dolor, pero la otra para potenciar. Entonces tengo que poner esto.
Entonces tienen que saber y diferenciar ese tipo de corriente. ¿Ya? Y de acuerdo a la onda, chicos, ya van a ir ustedes también entendiendo un poquito mejor. Tal como ven la onda ustedes en diagrama, es como la van a sentir cuando la aplican. Así viaja, sienten un golpecito, vuelven a sentir otro. En el otro es puntiagudo, pues van a sentir un poquito como un concito, para el otro la van a sentir así constante, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, igualito es en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería bueno? Que van a hacer de tarea, ¿no? Eso, me van a dibujar y graficar y dibujar. Esta vez sí voy a pedir que lo dibujen, que lo hagan a mano. ¿Ya? Los diferentes tiempos de corrientes monofásicas y bifásicas. Miss, lo que hemos visto en la clase, ¿verdad? Ajá, van a poner corrientes monofásicas y empiezan a dibujarlas toditas con su gráfico. Y me ponen cuáles. Y las bifásicas, igual. Ya, para que se les quede, lo vuelvan a repetir. ¿Ok? Si en internet buscan, por ahí pueden encontrar en internet otro tipo de clasificación donde también les van a llamar por otro nombre, pero en la gran mayoría son monofásicas y bifásicas. ¿Ya? Normal, no se hagan bolas. Es otro nombre, pero la misma clasificación. ¿Ya? Van a poner así, continuas o alternas. Continuo, ¿por qué? Porque va en solo sentido, no paran. Alterna, porque hay un tiempo, un espacio, ¿no? La corriente sube, descansa, otra vez vuelve a subir, vuelve a bajar, descansa y así. Alterna, ¿no? Con su mismo nombre lo dice continuo y alterno, así que no se vayan a asustar. De todas formas, tenemos un par de clases más para continuar con este tipo de corrientes que les vamos a ver un poquito con más detenimiento. Y esto es como un intro, ¿ya? Como un intro para ustedes. Y esa va a ser su tarea, por favor. Van a graficar las corrientes monofásicas y bifásicas, ¿ok? ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces ya me despido y nos estamos viendo la otra semanita. Por favor, lean. Lean. La otra clase va a ser un poquito más compleja, ¿ya? Pues si entendieron esto, con lo otro lo van a entender mucho mejor, ¿sí? ¿Ya, chicos? Ok, Miss. Muy bien, muchachos. Cuídense. Estudien bastante. Nos vemos la otra semanita. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Miss. Hasta luego, Miss. Chao, hija.